El cuarto aniversario del fallecimiento del profesor Juan José nos invita a seguir recordando y reviviendo sus enseñanzas. En ese marco es que queremos seguir con la lectura de sus obras y escudriñar su pensamiento, su obra filosófica. Pero no debe hacerse así como los posmodernos que tienden a confundir la parte por el todo, pensando que no se puede aspirar a la verdad. Por el contrario, el profesor Juan José, en clara contraposición con la actitud epocal posmoderna, planteó hablar del pensar desde América Latina. No habló así del pensar latinoamericano, sino del pensar mismo. Es bastante gratificante que hoy en día se esté hablando del profesor, de su obra, y que se esté interpretando y trabajando y profundizando. En ese sentido, queremos agradecer a todos esta labor desde AFIL Bolivia y enviamos un enorme hayaya también desde Bolivia. Más allá de la modernidad, de la racionalidad moderna, la intención establecida claramente desde la publicación de la Crítica de la Razón Boliviana era la de trascender a la racionalidad moderna. De ese modo, el profesor Juan José nos indica lo siguiente. Cita el texto Crítica de la Razón Boliviana de Juan José Bautista. En lo teórico, lo que se impone no es sólo iluminar con el entendimiento la situación histórica actual, sino producir un conocimiento que permita construir aquello que se pretende, porque el conocimiento, desde el más simple hasta el más complejo o abstracto, siempre es en última instancia comprometido con algún proyecto o idea de sociedad y humanidad. La crítica a la racionalidad moderna o a la forma de razón que hoy en día gobierna de alguna forma y es asumida históricamente en un proceso de conformación de las sociedades, de las naciones y los estados, es el principal objeto de investigación. En una primera instancia, gracias al pensamiento del doctor Enrique Dussel, que es que el profesor Juan José Bautista conoce hacia finales de los años 80, es bastante conocido hoy en día este filósofo de la liberación, también un gran maestro, de nacimiento argentino, pero también con nacionalidad mexicana, reconocido justamente por toda la obra de la filosofía de la liberación, y que en gran medida el modo de pensar, es decir, la explicitación del pensamiento del doctor Enrique Dussel, se lo puede encontrar en un planteamiento bastante interesante en el texto del profesor Juan José, ¿qué significa pensar desde América Latina? Este texto, que fue publicado por la editorial ACAL en el año 2014, es importante para la lectura histórico y epistemológica que realiza el profesor Bautista, analizando la obra de Enrique Dussel y extrayendo justamente las dificultades a las que se debe enfrentar un pensamiento propio, en este caso cuando quiere ser un pensamiento crítico y liberador. La crítica que se hace a la totalidad vigente, desde el reconocimiento del otro, llamó mucho la atención del profesor Bautista. Es decir, el núcleo de la obra del profesor Dussel mantiene esta problematización sobre la crítica a la totalización de la vida, al dominio de Occidente, pensando siempre desde la exterioridad, desde los oprimidos, desde el pueblo, aunque es claramente identificable un cambio en la perspectiva, especialmente después de los diálogos con la obra de Karl Otto Appel, que desembocaron en la revisión de otro autor más que relevante en el itinerario de revisiones y diálogos, que en este caso fue la obra de Franz Hinckelhammer. La novedad que presenta el profesor Bautista en su lectura sobre Hinckelhammer es intentar llevar los problemas de un campo teológico-económico a otro filosófico. Es decir, al plantearse la explicación de la obra de Hinckelhammer, entiende que se trata de un pensamiento crítico, cuyo centro es la ética, pero por ello establece que la crítica como una forma de ética y de modo inverso puede todavía ser más que un tratado, más todavía se puede replantear desde este sentido los problemas relativos incluso a la ontología y repensarlos desde este fundamento que propone Hinckelhammer, que sería en todo caso la vida, algo que quizás no se ha llegado a comprender en su totalidad, pero que es fundamental para seguir profundizando.
Las mentes más prejuiciosas quizá en aquel tiempo y en no logran entender justamente esto, porque tiene que ver mucho con el papel de la reflexión teológica, justamente en el diálogo que puede haber con otra especie de giro filosófico en el siglo XX, que tiene que ver con romper la idea de la razón solamente como un análisis y una síntesis que viene desde los griegos, incluso los presocráticos, y entender justamente la ampliación de la razón como el pensar, que esto está bastante trabajado en la obra de Martin Heidegger, pero es un tema con mucho debate y sobre que el cual también se ha discutido bastante. Y es por eso que este libro justamente es muy importante para el profesor Juan José en la problematización filosófica que se hace del pensar, que estaba en este texto ya clásico hoy en día de Martin Heidegger, qué significa pensar, y la tarea de explicitar el trabajo filosófico y localizado del profesor Dussel. Con todo esto me parece que se está hablando al fin de cuentas de como las bases para que haya un pensamiento tan radical e importante del profesor Bautista. Y por último habría que mencionar también el caso de la influencia del doctor Hugo Semmelmann Merino, chileno de nacimiento, que también terminó radicando en México desde los años 70, exiliado por el golpe de Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende. La obra de Semmelmann siempre acompañó al profesor Bautista y está reflejada en gran medida en su obra, ¿no? En ese sentido, pues también me parece importante remarcar que a Semmelmann, por ejemplo, no le parecía bien este discurso del filosófico ontológico o existencialista quizá, y al mismo tiempo había como otro frente en el cual se tenía que discutir, que era justamente lo que se estaba planteando desde la posmodernidad, que creo que hoy en día ha calado muy hondo junto con la forma globalizante y globalizada que se tiene de las versiones académicas en América Latina. En todo caso, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la vida y obra del profesor Juan José Bautista y anunciar que en los años siguientes estaremos profundizando y trabajando más de lo que ha sido el trabajo categorial, filosófico y muchos problemas y planteamientos que surgieron de todo el trabajo que ha realizado nuestro profesor y maestro Juan José Bautista. Muchas gracias. Mi homenaje a Juan José Bautista Segales, un maestro de la filosofía de la liberación latinoamericana en este día. El maestro nos ha enseñado a comprender la realidad latinoamericana de Bolivia desde su matriz cultural y epistémica. Comprender la realidad social es partir de ella. A partir de ahí se debe producir conocimiento, teoría, ¿no? Entonces, Juan José ha sido uno de los pocos pensadores latinoamericanos que nos ha enseñado a pensar nuestra realidad, a producir conocimiento desde nuestra realidad, desde nuestra matriz cultural, matriz civilizatoria. En ese sentido, su legado estará vigente por muchas generaciones porque es un profesor, un maestro que supo llegar a la gente que quizás tenía una necesidad de aprender, de identificarse con un conocimiento propio. Y ese conocimiento propio es la que nosotros venimos de un contexto cultural, de un territorio, y ese territorio es Bolivia, ese territorio es la Vía Yala. Por tanto, el maestro Juan José ha sido una luz, una especie de guía para quienes soñamos en pensar la realidad latinoamericana, boliviana, desde una matriz cultural fuera de la modernidad. En ese sentido, mi homenaje para este maestro, para este gran
pensador boliviano y latinoamericano, y además supo exponer sus ideas en sus dos obras importantes como Pensar desde América Latina y el otro Crítica de la razón boliviana, en los cuales plantea de que nuestras culturas, de que nuestras tradiciones, nuestra sociedad latinoamericana proviene de otra matriz epistémica, ¿no? Hay otro legado que no tiene nada que ver con el legado moderno occidental. En ese sentido, considero que su trabajo, su producción filosófica ha sido novedoso, ha sido inspirador y también se convierte en un referente para seguir estudiando, profundizando, para ir más allá de la modernidad y para llegar, sobre todo, a sociedades y pueblos que, en cierta manera, buscan tener una base filosófica. Juan José nos ayuda en eso. Hoy queremos hacer este homenaje a los 4 años del fallecimiento de nuestro maestro Juan José Bautista Segales. Se puede recordar a Juan José de muchas maneras, como profe, como amigo, con las anécdotas en los cafés, pero yo quiero hacer énfasis en dos puntos fundamentales. El primero, su trabajo. Cuando nosotros hablamos de la obra de Juan José Bautista, yo la dividiría en dos, ¿no? Los textos que él ha escrito, el más importante es ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y Crítica a la razón boliviana, no podría dejarlo de lado. Crítica a la razón latinoamericana, ¿no? Pero sin lugar a dudas también incorporaría sus cursos. El de Hegel, principalmente, que es uno de los que más marcó, pero asimismo el de Apple, el de Habermas, el de Marx, el de Hinkelhammer, que son importantísimos, ¿no? Creo que si poder tenerlos o haber podido pasar por esa experiencia fue determinante, porque en Bolivia no hay muchas opciones de encontrar recepciones serias, por ejemplo, de Heidegger, de Hegel. Y aquí hablar un poco algunos elementos fundamentales que trabaja Juan José Bautista, ¿no? Primero, la idea de pensar desde América Latina. Y creo que eso lo hace de manera muy intencional. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Porque contrariamente, digamos, a sus contemporáneos que plantean como epistemologías diversas, pluralidad de epistemologías, pluralidad de pensamiento, etcétera, que es inconexo, incongruente, posmoderno. Juan José más bien dice qué significa hacer pensamiento desde el punto de vista de aproximarse a una idea ontológica del ser desde América Latina. O sea, la aproximación que hacemos es desde nuestro contexto. Y en ese trabajo, ahí Juan José un poco va avanzando su historia de vida, ¿no? De cómo él va empezando en el pensamiento hasta un pensamiento más maduro, y que tiene que ver con los problemas que América Latina tiene que enfrentar en cuestión a encontrar rutas de pensamiento. O sea, es decir, a enfrentarse al problema de hacer conocimiento desde América Latina. O sea, de enfrentarse al problema del conocimiento desde América Latina. Y el punto de entrada tiene que ver con nuestras raíces andino-amazónicas, ¿no? Y eso es algo que
Juan José en su texto Crítica a la razón boliviana, también un poco menciona, ¿no? De algún modo esta idea de que, ¿por qué, digamos, el boliviano que tiene orígenes andinos, que tiene orígenes amazónicos, al final para asumirse dentro de ese mundo quiere renegar de ellos? Renegar, y para Juan José renegar es negar y volver a negar. No asumirse como parte de de un horizonte cultural, sino más bien negar ello por una apariencia, la apariencia del ser europeo. Y esa apariencia del ser europeo es la que de algún modo configura las contradicciones que tiene la subjetividad boliviana. Una subjetividad que quiere en apariencia ser egocéntrica, pero que en el fondo es andina. Pero para poder afirmarse necesita negar y volver a negar y volver a negar sus orígenes. La obra de Juan José es extensa. Él aborda muy bien la filosofía, poner el segundo punto en la crítica que él trabajó de Hegel, ¿no? Y en la recepción que él trabajó de Hegel, ¿no? Mostraba muy bien el camino que trabajó Hegel y la discusión que es necesaria, ¿no? Con él para poder abordar el problema del pensamiento y abordarlo desde un punto de vista universal, ¿no? En ese contexto es, Juan José decía, ¿no? Que Hegel al final le pone la piedra angular a la modernidad. Se la pone ¿por qué? Porque lleva a la razón al plano teológico, ¿no? Y pone a la razón en el lugar de Dios. Eh, Rescatar mucho los cursos sobre Marx, los cursos sobre Hinkelhammer, los cursos sobre Apple, ¿no? Y principalmente de Juan José también rescatar su forma de trabajo. Yo creo que si algo nos enseñó Juan José a los que estuvimos más cerca con él, es más que una reflexión teórica, analítica, es cómo hacer el trabajo serio, ¿no? O sea, la importancia de seguir un trabajo sistemático en esto. Y es algo que pues fue importante, ¿no? Juan José es nuestro gran maestro y es y para él es este homenaje que le hacemos desde aquí, desde Bolivia. De mayo de 2025. Han pasado 4 años desde tu trascendencia. Te recordamos, Juan José, y seguimos las huellas que nos has dejado en el camino hacia la transmodernidad. Recuperamos las semillas también que dejaste sembradas en amigos y en discípulos. Tu pensamiento siempre es tierra fértil para pensar y construir lo nuevo. El eco de tu palabra resuena, haciéndonos descubrir profundos niveles de comprensión. Hay mucho que la gente no conoce de ti, de tu obra. Poco a poco se irá revelando la gran trascendencia que ha tenido tu paso por este mundo. Otros maestros se han despedido en estos 4 años. Se despidió Franz Hinkelhammer, se despidió Enrique Dussel y nos queda a nosotros un gran trabajo por hacer, por continuar, por seguir sus pasos. Sabemos que donde quiera que están juntos y que también nos acompañan en este camino. Hay algo que yo quisiera recordar el día de hoy, porque es quizá una de las enseñanzas más profundas que nos has dejado. Y es que el ser humano
es comunitario en esencia, pero no solamente comunitario con otros seres humanos, sino que el lugar que nos corresponde es ser comunitarios con la vida misma, porque tú decías que la vida es comunidad de vida y que el ser humano encuentra en esa comunidad de vida su lugar más preciso, más profundo y el que realmente tiene que cumplir como misión. El maestro Dussel nos decía que la racionalidad es la astucia de la vida. Y contigo aprendimos la gran profundidad de esa idea, que el lugar que nos correspondía a nosotros como seres humanos es el lugar de tomar conciencia que somos nosotros parte de esa Pachamama, que encarnar esa subjetividad que a todos nos abraza y que además nos recuerda también el profundo lugar del maternaje. Y hoy también como una enseñanza que también nos deja tu partida, justamente te fuiste al terminar el Día de las Madres que celebramos en México. Y eso recién ahora lo comprendo también como un signo, que estás ahí justo en el momento de recordar la importancia de la madre. Recuerdo siempre que tú decías que la transformación más importante era la transformación de la mujer, que si nos dedicábamos a hacer formación en círculos de mujeres, íbamos a garantizar la transformación del mundo. Tenemos que cuidar a nuestras mujeres, decías, porque es ahí donde se gesta la vida, donde se gesta el nuevo ser humano. Y en esa lección de vida que nos dejaste, quisiera yo situarme también. Juntos descubrimos la radicalidad del volverse madre y, y me lo llevo también como parte de las lecciones y de la misión que nos toca, continuar adelante. Otra cosa que quisiera recordar también es el profundo trabajo teológico que hiciste. Es poco conocido y sin embargo lo iremos revelando cada vez más porque es un trabajo importante. La modernidad se muestra a sí misma como un proyecto civilizatorio que ha superado el símbolo, que ha superado el mito, desarrollando justamente una razón lógica, metodológica, argumentativa, con esta idea de que el mito se vio superado por el logos. Y tú decías junto a Franz Hinkelammert que la condición utópica no puede superarse porque es parte constitutiva del ser humano. Aquello que nos mueve a actuar, a pensar, a proyectar, a vivir, es siempre un sueño. El ser humano encarna sueños y es importante que aprendamos a ver en nuestras acciones y en nuestros proyectos el sueño que hay detrás.
tuviste con claridad el sueño de la modernidad y te diste cuenta, junto a los grandes maestros con los que hoy te hayas reunido, que ese sueño en realidad producía pesadillas en la realidad. El sueño de la modernidad produce una realidad de miseria, de despojo, de tristeza, de abandono. Pero el ser humano ha soñado desde el principio de los tiempos y ha soñado un mundo de satisfacción, de comunidad, de alegría, de solidaridad. Y esos sueños son los que han movido el actuar de las grandes civilizaciones. Esos sueños son los que hoy tenemos que recordar, son los que hoy tenemos que traer al mundo. Tenemos que sacudir, y eso es quizá lo que nos toca a nosotros, sacudir a esta generación que aprendió escuchando la narrativa de la modernidad, que soñar era algo del pasado, que hoy lo que había que hacer era construir un mundo eh, de progreso, de crecimiento, de aumento de la tasa de ganancia. Y, y en ese escuchar a la modernidad aprendimos a ser individuos. Hoy tenemos que volver a soñarnos en alegría con la comunidad. Y tenemos que también enseñar a soñar eso a nuestros hijos, para que dejen de perseguir el estar en la punta de un triángulo de dominación y de exclusión. Gracias por todas las huellas que nos has dejado y seguimos el camino hacia la transmodernidad.